Jubileo de la Esperanza, que comenzó el 25 de diciembre. Se han hablado muchos elementos de la vida del Papa, de la trascendencia, de su legado. Yo quiero destacar uno que me tocó vivir a mí personalmente y por eso lo voy a contar casi como una experiencia personal. El Papa, recordemos, vino a Chile en febrero del 2018. Una visita que estuvo muy llena de polémica, producto de que el Papa en un instante defendió con mucha fuerza al exobispo Juan Barros. Recordemos que él era un sacerdote que estaba implicado y considerado cómplice de los delitos y encubridor de todos los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica por Fernando Karadima, por el famoso sacerdote Fernando Karadima. Bueno, el Papa viene a Chile y se produce una gran polémica, como ustedes recordarán, y él vuelve al Vaticano, donde hace una reflexión, incluso habla con algunas de las víctimas de Karadima, como Juan Carlos Cruz, que fue una persona que siempre estuvo muy cercana al Santo Padre. Y el Papa pide perdón por haber hablado cosas que quizás no aquilató bien en torno a los abusos sexuales cometidos en la Iglesia chilena, y envió una misión especial a Chile, que estaba compuesta por 2 sacerdotes y que se llamó la misión Chicluna. Él era el arzobispo de Malta, el monseñor Chicluna, y él es una de las... y él escribe un informe, es el arzobispo de Malta, Charles Chicluna, y él viene aquí junto a otro sacerdote de origen catalán y entrevistan a todas las personas que en Chile se consideraban víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia. Ese trabajo, que dura meses, se transforma en un informe que se lo dan al Papa en abril del 2018, un informe de 2.300 páginas, un informe secreto, por supuesto, porque la mayor parte de las víctimas declararon en anonimidad para que se reservara su identidad. Muchos de ellos habían pasado ya muchos años de estas situaciones. Y el Papa, en mayo de ese año, del 2018, cita, a raíz de este informe, a toda la Conferencia Episcopal Chilena, a los 34 obispos de Chile, a 3 días de reuniones en el Vaticano. A mí me mandaron a cubrir esa reunión, que fueron 3 días, y la verdad es que uno tenía bien poco acceso a lo que estaba ocurriendo en realidad en esas reuniones, porque solo uno podía hablar con los obispos cuando llegaban de su reunión con el Papa. Venían todos en un bus desde el interior del Vaticano y nos contaban fundamentalmente que el Papa les había entregado una carta para que reflexionaran, pero que para nada esto era un reto o un llamado de atención respecto al comportamiento de la Iglesia chilena respecto a los abusos sexuales. Cosa que nos pareció bastante sospechoso, porque suponía que todo esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con este mea culpa que había hecho el Papa, con este informe, el famoso informe Chicluna, y con el comportamiento y lo que había ocurrido en Chile en relación a los abusos sexuales. Bueno, el último día de estas reuniones, cuando ya nos íbamos de vuelta y no habíamos conseguido prácticamente nada de información, tengo la suerte de que una fuente anónima me entregó la carta del Papa Francisco, que la tengo aquí en el estudio. No sé si la están viendo por streaming, pero aquí está la carta. Son 10 páginas, que la tengo guardada desde el 2018, donde el Papa hace un análisis muy grande de la historia de la Iglesia chilena, la alaba mucho, pero también dice que en un minuto la Iglesia chilena perdió el norte. Y dice, en este último periodo de la historia de la Iglesia chilena, esta inspiración profética perdió fuerza para dar lugar a lo que podríamos denominar una transformación en su centro. La Iglesia se volvió ella misma el centro de atención y perdió la memoria de su origen y misión. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones fueron abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Son duras palabras que el Papa tenía para la Iglesia chilena. Más adelante incluso cita trozos del informe Chicluna, donde fundamentalmente el Papa dice que se constató la existencia de gravísimas negligencias en la protección de niñas y niños chilenos por parte de obispos y superiores religiosos, que el Papa decía sentir vergüenza por las declaraciones que certificaban presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso que habían destruido documentos comprometedores. Y también dice que este es un problema del cual es responsable toda la Iglesia Católica chilena, porque muchos de los abusadores se detectaron ya
cuando estaban en su etapa de formación en el seminario o en el noviciado, y que nada se hizo para impedir que llegaran a ser sacerdotes o a contactarse con los feligreses que más tarde habrían violado. Bueno, eran una carta durísima. Inmediatamente nosotros hicimos esto un día en la tarde, lo transmitimos en Noticiero Central. A la mañana siguiente había renunciado toda la Conferencia Episcopal Chilena. Los 34 obispos chilenos renunciaron ante el Papa aceptó sus renuncias, y de ahí comienza un proceso de limpieza de la Iglesia chilena, donde el Papa renombró y renovó todo lo que es las autoridades de nuestra Iglesia hasta el día de hoy. Ahí fue cuando Celestino Aoz fue nombrado arzobispo de Santiago y toma el cargo que es más importante al interior de nuestro país, que es el ser arzobispo de Santiago. Y finalmente llegamos a el cardenal Chomalí, que es el nuevo arzobispo. Pero ha sido un proceso largo de años. El Papa no lo hizo rápido, lo hizo lento, pero yo considero que y lo consideraron también en ese minuto los analistas internacionales, es la primera vez en la historia, no solamente de la historia de la Iglesia chilena, sino universal, que una conferencia episcopal renuncia, digamos, todas las autoridades de una iglesia de un país renuncian en bloque, que esa renuncia es aceptada por el Papa, de todos ellos. El Papa entonces consideraba que ellos eran responsables de lo que había ocurrido en Chile, y por tanto inicia una limpieza total y una renovación de la iglesia chilena que nos acompaña hasta ahora. Uno de los legados del Papa que no hay que olvidar y que tiene que ver con muchas de las cosas horribles que pasaron en la Iglesia Católica de nuestro país. Noticias en versión 2.0. Eres parte del doble clic de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.